Los y las autoras de las creaciones audiovisuales desconocen qué derechos tienen recogidos por la Ley de Propiedad Intelectual. Incluso se desconoce quién es el autor, autora o autores de una obra audiovisual. Hoy, el tema que nos ocupa es la cesión de derechos y propiedad intelectual en el mundo audiovisual. En este seminario definiremos los conceptos de obra y autor según la Ley de Propiedad Intelectual y descubriremos cuáles son los derechos morales y de explotación recogidos en la ley y cómo cederlos para poder divulgar nuestra obra audiovisual o cinematográfica. Lo haremos de la mano de Maika Morillo. Maika es productora en cine y televisión, con formación en propiedad intelectual y derechos de autor, y demás ámbitos legales que afectan a la producción de obras audiovisuales y cinematográficas. Comienza su andadura en productoras nacionales y televisiones como Canal Sur Televisión, dentro del departamento de producción y encargándose de la coordinación, contratación de equipos y optimización de recursos en informativos, programas, entrevistas, anuncios de publicidad, etc. En el mundo cinematográfico se hace cargo de la dirección de producción de varios cortometrajes y en 2023 forma parte del equipo de producción de la película Segundo Premio de Isaac y la Cuesta, llevando la coordinación de producción. Compagina la producción con la docencia impartiendo cursos de producción en la Escuela de Cine de Granada, Filmosofía. Bienvenida, Maika. Buenos días. Buenos días. Todo un lujo y un placer contar hoy contigo. Lujo mío y muchísimas gracias por haberme invitado, de verdad, es un placer. Gracias, de verdad. Vamos a intentar conocer un poquito más de este mundo, así que bueno, tengo que empezar por una pregunta, aunque parezca obvia y simple, pero vamos a ir empezando poquito a poco y te tengo que preguntar para ponernos en contexto, ¿qué es la propiedad intelectual, Maika? Bien, la propiedad intelectual es complicado a veces de entender porque muchas veces no es algo tangible, ¿no? Sí es verdad que podemos crear una canción y te cuesta trabajo pensar que es una propiedad porque no la puedes tocar con la mano. Sin embargo, cuando ya la fijamos en un soporte, en un medio material, ahí sí decimos, ya sí tengo algo tangible, algo que es de mi propiedad. Entonces, yo creo que muchas veces resulta complicado entender la propiedad intelectual por eso de la intangibilidad. Sin embargo, es necesario, yo creo, y esto muchos autores deben estar de acuerdo conmigo, en que tenemos que reconocer los derechos de los autores y para ello en el Estado español tenemos una legislación vigente y además tratados internacionales. Entonces tenemos que respetar esa normativa. ¿Qué ley protege la propiedad intelectual? Vale, en España hemos tenido varias leyes a lo largo de la historia y decretos que protegían la propiedad intelectual. Pero es en 1987, con la Ley 22 de Propiedad Intelectual, la que sienta las bases del actual texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual mediante el Real Decreto Legislativo 1 de 1996. Este ha sido modificado varias veces y en distintas ocasiones, y la última, la que ahora está vigente, es la Ley 21 de 4 de noviembre de 2014. Protege los derechos intelectuales de músicos, de creadores de obras teatrales, de ilustradores, de fotógrafos, abarca un amplio espectro, pero claro, cada obra tiene sus propias peculiaridades. No todas tienen la misma forma y... Sí. ¿Son lo mismo o tienen el mismo tratamiento? Efectivamente. ¿No? Vale, pues si te parece vamos a centrarnos, Maika, en el mundo audiovisual y cinematográfico, ¿no? Entonces, en este caso, ¿quién sería el autor de una obra audiovisual? Claro, en una obra audiovisual o cinematográfica es más complicado de entender porque son varios.
pero podemos empezar definiendo lo que tal cual define, la ley, lo que es autor o autora de una creación, de una obra. La ley, cito textualmente, dice: persona natural que crea una obra literaria, artística o científica. Entonces, para entender quién serían los autores de una obra audiovisual o cinematográfica, tenemos que pensar que, por un lado, está el guionista, el guión literario, el que se escribe. Por otro lado, tenemos al director o la directora que va a decidir esas imágenes, esa lectura que hay, esa escritura que hay en el guión literario, cómo llevarlo a cabo a pantalla con sonido y imágenes, y además esa composición musical que será por parte de o un músico o una música que forma parte de todo el producto audiovisual o cinematográfico. Si no se define en un principio, la SGAE establece que en porcentaje la autoría se compartiría un 25% para la parte de dirección, un 50% para lo que sería la parte escrita, el guión, el argumento, los diálogos, y un 25% para la composición musical, siempre que se componga para esa obra determinada. Vale. Esto a veces dice, ¿y si en vez de tener una composición musical utilizo una música ya creada? Tendremos que solicitar la autorización pertinente a los creadores de esa música. Vale, ¿y todas las obras audiovisuales o películas cinematográficas están protegidas por esta ley de propiedad intelectual? Sí, sí, sí. Todas. Todas. De hecho, la ley define y enumera algunos ejemplos que bueno, nos hacen comprender mejor esa protección. Entonces, cito textualmente otra vez: todas las creaciones originales, literarias, artísticas o científicas expresadas por cualquier medio o soporte, tangible o intangible, y que actualmente conocido o se pueda desarrollar en un futuro. Y entonces cita algunos ejemplos: libros, cuadros, obras teatrales, obras cinematográficas y cualesquiera obras audiovisuales. Yo creo que para entender esta protección tenemos que pensar en la palabra originalidad. Vale. Es decir, la ley de propiedad intelectual protege todas las obras originales. De hecho, en el mundo audiovisual siempre adquirimos un compromiso por parte del guionista o la guionista en la que se comprometen a que su guión es original, no es una copia ni nada por el estilo. Sí es verdad que muchas veces una obra audiovisual puede estar basada en hechos reales, que igual hay alguna persona que pregunte, y entonces, evidentemente, cuando nosotros nos basamos en hechos reales, puede ser la idea, pero siempre va a haber una adaptación. Entonces, en el momento que hay una adaptación, hay una dirección, se eligen unos personajes, unos decorados, hay una banda sonora específica para esa adaptación, la obra resultante es una obra también que se va a proteger, ¿vale? Sí es verdad que la propiedad intelectual también tiene en cuenta no solamente la obra original, sino también las obras derivadas. Vale. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier obra original puede ser traducida, adaptada o puede sufrir cualquier transformación, como es un doblaje o un subtitulado. Esa nueva obra también va a estar protegida por la ley de propiedad. Y todas estas obras a las que te estás refiriendo, ¿cómo ejerce esa protección la ley? ¿Cómo las protege?
Claro, las protege, aparte porque la propia ley hay que cumplirla, porque contempla una serie de derechos morales y patrimoniales. ¿Esto qué quiere decir? Que atribuye a cada autor o autora el derecho exclusivo de poder decidir si explota o no explota su obra. Y, lógicamente, para ello, por ejemplo, un poeta puede escribir un poema, Sí. y decidir publicarlo con un seudónimo. Eso lo contempla la ley. Tiene el derecho a poder no firmarlo con su nombre propio. Podemos crear una película y los poseedores de esos derechos, sí, pueden decidir, pues mira, la voy a divulgar en cines, pero no va a estar en ninguna plataforma, por ejemplo. Eso es lo que la ley nos permite hacer a los autores de las obras audiovisuales. Vale, ¿y cuáles serían esos derechos? Vale, los derechos, por un lado, como he comentado, son los derechos morales, que estos derechos son irrenunciables e inalienables. Y por otro lado estarían esos derechos de explotación, que son derechos que se pueden transmitir a terceros y que podemos ceder, ¿no? Entonces, ¿qué serían los derechos morales? Bueno, pues decidir si vas a divulgar tu obra y en qué forma, que reconozcan tu nombre, o sea, y tu condición de autor. Eso es exigible, o sea, yo como autora exijo aparecer en título de crédito. Bueno, a nadie se le ocurre que, sí, no pudiéramos aparecer. Puedes exigir y tienes el derecho de que respeten la integridad de tu obra, que no sufra ninguna deformación o alteración. Puedes querer retirar tu obra del comercio, pues sí, porque en ese momento han cambiado tus convicciones, tu forma de pensar, y decides retirar tu obra del mercado. En ese sentido lo puedes hacer, te lo reconoce la propiedad intelectual, siempre que si perjudicas a quien tuviese los derechos de esa obra, los derechos de explotación, lógicamente tendrías que indemnizarlo. Vale. Y también tienes el derecho moral, por ejemplo, de acceder al único o raro ejemplar de la obra. Vamos a suponer que eres un pintor y tu cuadro en su día fue vendido y lo tiene otra persona. Igualmente puedes solicitar y ejercitar el derecho a poder divulgarlo, porque tú quieres hacer una exposición, de manera que, lógicamente, igual que pasa con cuando retiras una obra del comercio, solicitarías esa autorización y el ejercicio de tu derecho a esa persona, y deberías también, si lo estás perjudicando de alguna manera, indemnizarlo. Claro. Eso con respecto a los derechos morales. Por otro lado están los derechos de explotación. Estos son los derechos que podemos ceder a otras personas, y estos son, por un lado, está reproducción, que esto quiere decir la fijación directa o indirecta, provisional o permanente, tal cual dice la ley, de esa obra o parte de ella en un soporte, de manera que nos permita una comunicación o una obtención de copias. El otro derecho de explotación sería la distribución, que la distribución no es otra cosa que la puesta a disposición del público del original, a través de las copias de la obra, lógicamente. La comunicación pública es otro derecho de explotación, que esto es todo acto en el que una pluralidad de personas pueda tener acceso a la obra. Y el derecho de transformación. Es decir, antes he comentado algo por encima, este derecho de transformación es cuando tú puedes traducir, adaptar, hacer cualquier modificación de la obra original. Y estos derechos, o sea, efectivamente, como dije antes, esa transformación
va a suponer una obra nueva resultante que también va a tener recogido su derecho en la Ley de Propiedad Intelectual. Vale, ¿y qué duración? Porque eso es muy importante, ¿no? Esos límites. ¿Qué duración tienen estos derechos? A ver, los derechos morales no tienen duración, son sin límite de tiempo. Y los derechos de explotación tienen la limitación de tiempo, que esto sí que le suena a mucha gente de nuestro medio, que son 70 años después del fallecimiento del autor o la autora. Siempre se cuentan a partir del 1 de enero del año siguiente a la creación de la obra. Entonces, a este hilo podemos decir, ¿no? Porque a mí me ha pasado, bueno, pues entonces yo puedo utilizar una música de Mozart, por ejemplo. Y entonces dice, sí, puedes utilizar la composición musical, lo que él desarrolló, lo que él creó. Pero la música que nosotros nos vamos a encontrar en un CD, en un soporte, es interpretada por unos músicos en concreto. Esa interpretación tiene también unos derechos, por consiguiente yo voy a tener que solicitar la autorización. Claro. Entonces, eso de intérprete, Maika, explícanos un poquito. ¿Sería lo mismo, por ejemplo, que un músico? No. Efectivamente hay músicos que componen su música, pero tú puedes ser músico y que interprete la música de otro compositor. Entonces, al hilo de esto, la propiedad intelectual, la Ley de Propiedad Intelectual, tiene un capítulo específico en el que reconoce que para los artistas, intérpretes o ejecutantes también reconoce una serie de derechos. Vale. De hecho, los define como la persona que representa, canta, lea, recite, interprete o ejecute una obra en cualquier forma. Vale. Lógicamente, muchas veces en una película nos damos cuenta que dependiendo del actor o la actriz, el papel que representa tiene unas connotaciones. Si fuese otra persona, no sería el mismo personaje, ¿no? Eso lo reconoce la Ley de Propiedad Intelectual y tenemos que tener en cuenta cuando producimos una película, un documental, una obra audiovisual, que la obra tiene unos autores, como dije antes, el o la guionista, el o la directora y el compositor o la compositora musical. Pero además los intérpretes, es decir, el elenco ese de actores y actrices o los músicos, también tienen reconocidos esos derechos de explotación. Y el productor o la productora que tiene la iniciativa y asume esa responsabilidad también tiene reconocidos los derechos de explotación. Vale, y en cuanto a intérpretes, artistas, ¿qué derechos son los que tienen? Vale, tienen el de fijación, ¿Sí? Es decir, el artista o intérprete puede decidir si su interpretación se fija en un soporte. Hablando en el mundo audiovisual, se graba. ¿Sí? Se graba, vale. Por ejemplo, tenemos un cantante que está celebrando un concierto y hay una televisión que lo está emitiendo. Vale. El cantante, el grupo musical, puede negarse a que se fije, es decir, yo te cedo el derecho de que hagas una comunicación pública, una reproducción, pero que no me grabes para verlo en otro momento. Sí, que sea la emisión en directo. Exactamente, vale. Y no haya una fijación en un soporte. Vale. Además tiene el de reproducción, es decir, la obtención de copias de ese concierto, por ejemplo, la comunicación pública, que lo estemos viendo una pluralidad de personas, y esa distribución que sería la venta, el alquiler o de esas copias que hemos hecho. Entonces, dentro de estos derechos de explotación, ese intérprete puede ceder o negarse a alguno de ellos. Vale, y en el caso entonces de la producción, Maika, ¿el productor o productora también tendría derechos de explotación? Sí,
También. También. El productor o la productora, que todo el mundo siempre piensa, es el que pone los dineros, ¿no? Pero en realidad busca la financiación, ¿no? Eso es Sí. cierto. Pero por el hecho de poner en marcha un proyecto y asumir tanto los riesgos y las responsabilidades de ese producto, tiene reconocidos los derechos. Entonces, él igualmente tiene reconocido el derecho de reproducción, el de comunicación pública, el de distribución y además el de esas fotografías que realizamos cuando estamos en el proceso de producción de la grabación audiovisual. Tanto los del productor como los de los intérpretes ejecutantes tienen una duración de 50 años a partir del 1 de enero del año siguiente a su realización o a su divulgación. Maika, y en cuanto a los derechos de propiedad intelectual, ¿cómo procederíamos si quisiéramos poner en marcha, por ejemplo, un proyecto audiovisual? Bien, lógicamente, cuando se pone en marcha un proyecto cinematográfico, una obra audiovisual, aparte de todo lo que necesitamos a nivel técnico y de infraestructura que buscar, él o la productora tiene que formalizar contratos por escrito con todos los autores. Director o directora, guionista, compositor o compositora musical y con esos intérpretes, actores, actrices o músicos. Esto se formaliza por escrito en un contrato, que en ese contrato va a haber la descripción de toda la relación laboral que vamos a tener y además se pacta una remuneración por la cesión de esos derechos de explotación. Que se le ceden al productor o la productora, de manera que a ese productor o productora también se le cede y se reconoce que pueda cederlos a un tercero. ¿Qué quiere decir esto? Que a mí tú eres la intérprete, me cedes los derechos, yo como productora, pero si no tengo la coletilla de a terceros, yo no podría cederlos pues a un exhibidor, a un cine o a una televisión o a una plataforma. Tienen una duración determinada, como todos los derechos, pero si no se especifican en contrato, la ley marca que serían 5 años. Y también se especifica la territorialidad para la que tú cedes esos derechos, que igualmente, si no se especifica, se entiende que es solo en el territorio nacional donde hemos firmado el contrato. Vale. También se le ceden, se presume que se le cede al productor esos derechos de doblaje o subtitulado de la obra, pero también siempre lo reconocemos, se redacta especificado en el contrato. Vale, ¿y cómo se demuestra la autoría o cómo se demostraría la autoría, ¿no?, de una película o de una obra audiovisual? Bueno, en un principio con los títulos de crédito, ¿no? Eso que al final, cuando estamos en el cine, toda la pantalla de todos los títulos de crédito. Y también anteponiendo al titular de los derechos, que suele ser la productora, la C del símbolo de copyright con precisión del año y lugar de divulgación. La ley no te obliga a registrar la obra en el registro de la propiedad intelectual, pero es muy aconsejable, sobre todo si en un momento dado hubiera alguna controversia con respecto a este tema. En el caso del guión literario, tú llevas una copia en papel y rellenas un formulario en el cual redactas los datos del autor, el título de la obra, año, si son varios autores, porque puede haber también en el guión varios autores, y lo entregas en el registro de la propiedad intelectual. Y en caso de la obra audiovisual o cinematográfica, una vez la primera divulgación, entregarías en el registro una copia de la obra e igualmente un formulario en el título de la obra, duración, los autores
datos de los autores y además pues los intérpretes principales y ese reconocimiento de la cesión de derecho a productor o productora. Si es el idioma original, en fin, todos los datos técnicos de la propia obra. Vale. A ver, Maika, entidades de gestión. ¿Qué son y para qué sirven? Vale, las entidades de gestión son sin ánimo de lucro. Sí. Están reconocidas y hay un capítulo en la Ley de Propiedad Intelectual. Tienen que ser legalmente autorizadas por el Ministerio de Cultura y como bien dice entidades de gestión, ¿no? El propio nombre lo dice, ellas van a gestionar esos derechos de explotación de los autores y otros titulares de derechos, ¿no? De manera que estas entidades de gestión van a tener unos estatutos que tienen que estar legitimados por la propiedad competente, por la autoridad competente. Su funcionamiento pues va a ser a través de contratos de gestión, es decir, yo como autora formulo un contrato para que me gestione la entidad de gestión mis derechos de explotación. Sí. Y consiste pues en recaudar las tarifas por esas otras personas o entidades que quieran hacer uso de mi obra. Van a hacer un reparto equitativo cuando han recaudado las tarifas entre los titulares de derechos, que puede ser semestral o anual. Disponen de medios de control para saber quién y de qué manera está utilizando tu obra. Y, lógicamente, las administraciones van a velar por el cumplimiento de que esas entidades de gestión cumplan con esas obligaciones. De manera que la propia Ley de Propiedad Intelectual dice que ellas se van a encargar de la negociación y contratación de los derechos, van a tener que establecer las tarifas generales por la utilización de esas obras, van a difundir toda la información en sus páginas web y van a informar a sus miembros, es decir, a sus socios, a los que les han contratado, de todas esas gestiones. Estas entidades de gestión, dependiendo de a qué se dediquen los autores, van a ser unas u otras. Entonces, a todo el mundo nos suena la SGAE, que es la Sociedad General de Autores y Editores, que, bueno, en ella están directores y directoras, guionistas, compositores musicales, dramaturgos, coreógrafos. Tenemos otra, por ejemplo, que es Cedro, que es para escritores y traductores. Tenemos VEGAP, visual, entidad de gestión de artistas plásticos, que es para arte, para ilustradores, partes gráficas, plásticas, para fotógrafos, entonces todo lo que sería el diseño gráfico. Tenemos DAMA, que es la Asociación de Autor de Medios Audiovisuales, pero para la parte literaria, ¿no? de las obras audiovisuales. Y EGEDA, que es para las productoras audiovisuales. Muy bien. Habida cuenta que estamos ya llegando casi al final, y para despedirnos, Maika, viendo la importancia que nos has comentado, ¿no?, de esa firma, de la cesión de derechos, ¿qué recomendaciones o consejos puedes darnos ya para cerrar? Vale. Es que a mis alumnos y alumnas les insisto muchísimo en este tema y creo que es importante destacar. Efectivamente, poner en marcha una obra cinematográfica, una obra audiovisual, es mucho trabajo a nivel técnico, una inversión económica muy importante a nivel de la productora audiovisual o cinematográfica, y ese proceso de trabajo implica una parte en preproducción donde se da
se implica todo el personal técnico para llegar a lo que sería ya el rodaje, la grabación de la obra audiovisual y que haya los menores imprevistos posibles. Y todo este trabajo culmina con la postproducción, que es un trabajo duro y muy largo. Si nosotros en esa etapa de preproducción no tenemos firmados por todos los autores y intérprete y ejecutante esos derechos, todo ese trabajo, ese esfuerzo, en un cajón quedaría. No tendríamos esos derechos cedidos, de manera que no tendría la propiedad de la película o de la obra audiovisual, sí, y no podría exhibirla, no podría hacer copias, no podría hacer nada con ella. Entonces, es muy importante que todos los autores tengan reconocidos sus derechos, no solamente el reconocimiento porque aparezca en título de crédito, sino que además tienen que estar remunerados por esa creación de esa obra audiovisual o esa obra cinematográfica. Muy importante esto último que nos comenta. Esencial, diría yo. Sí. Maika, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por aclararnos todos estos temas tan buenos, tan peculiares, ¿no? Sí. Que son tan parecidos y con sus matices y con sus diferencias cada uno. Exacto. Muchísimas gracias, de verdad, por acompañarnos. Ha sido todo un placer para mí estar aquí hoy contigo. Muchísimas gracias a vosotros, de verdad. Gracias. Ha sido un placer. Esperamos que la participación de Maika nos haya ayudado a comprender algo mejor la cesión de derechos y propiedad intelectual en el mundo audiovisual. Esperamos también que hayan quedado más claros los conceptos de obra y autor, así como los derechos morales y de explotación. Muchísimas gracias a todos los que nos habéis acompañado. Antes de despedirnos, recordaros, como siempre, que en INEAF Hablando os esperamos para compartir nuestros seminarios con vosotros y aprender de expertos y profesionales como Maika en todo tipo de temas jurídicos de interés. Un saludo y hasta la próxima.